Los trastornos alimenticios se deben a generalmente los estándares que nos coloca la sociedad, que tenemos que estar delgadas, que tenemos que tener ciertas curvas, cierto tamaño de deportes y cierta talla. Y a veces en la misma casa actualmente me topo con que vienen mamás con sus niñas de 13, 14 años y le dice, pero es que ella come mucho, es que yo como todo like y yo no sé por qué ella engorda. ¿Sí? Entonces, muchas de las veces empieza en casa porque lamentablemente nuestros familiares nos atacan o nos dicen, ay, te has engordado, o vemos a algún familiar a los tiempos y dice, ay, te veo más gordita, te veo más flaquita, ¿qué está pasando? Harás dieta. Entonces, todo este tipo de cosas que muchas veces no nos damos cuenta lastiman, sobre todo a los adolescentes, que son una edad muy vulnerable. Depende, tenemos la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, que son unas de las más frecuentes. Anorexias he visto más en niñas desde los 11 años, que tengo una nena, hasta los 25, inclusive una señora de 45 años con esta patología. Sí, que parece un poco raro, y ella es abuelita y todo, pero tiene esta patología. Entonces, para este tipo de personas, ¿cómo debería ser la alimentación? Tiene que ser paulatina. Obviamente estas personas tienen terror en engordar o conseguir grasa corporal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aumentar densidad energética en pequeñas porciones, es decir, darle una taza de comida porque no van a comer más, pero aumentar mucho la densidad energética. Entonces pongo nueces, pongo dulces, pongo un poco de aceite. Entonces todo eso va a hacer que tenga energía, o sea, que tenga mucha cantidad de calorías en poquita porción, y se va haciendo paulatinamente. Siempre va con la mano del psicólogo, no puedo hacerlo sola. Siempre se trabaja con un equipo multidisciplinario, el endocrinólogo, el médico internista también está dentro del equipo. ¿Por qué? Porque se necesita estar haciendo chequeos constantes para que no haya algún déficit como es hierro, vitamina B12, porque muchas veces no comen carnes. Y en el caso de la bulimia, bueno, estas son personas que comen, hacen atracones, ¿sí? Y luego van a vomitar, se meten muchos laxantes para ocasionar diarreas, también se meten, van a hacer ejercicio 3 horas en el gimnasio y están trotando todo el rato, y muchas veces son personas normopeso, es decir, que están completamente normales y no nos damos cuenta que tienen ese problema, pero en consulta nosotros hacemos una exploración física. Entre eso siempre les digo que me muestren sus dientecitos, a veces hay una erosión dental, entonces yo ya puedo pensar que ellos están induciendo al vómito. Y bueno, en la primera o en la segunda consulta, cuando nosotros logramos entablar una amistad, empezamos a conversar y ellos se abren, pues, y me dicen, sí, a veces vomito, a veces pasa esto. Entonces podemos ayudar al paciente, podemos remitir al profesional, pues, que sería el psicólogo. Generalmente depende, porque hombrecitos son trastornos de vigorexia a veces, que son muchos jovencitos que van a los gimnasios y quieren verse rápido, musculosos y quieren ser campeones mundiales, y las cosas no son así. Son muchos años de esfuerzo, 7, 8 años, para que puedan lograr una masa muscular. Y en el caso de las señoritas, pues muchas veces son similares, tanto la anorexia como la bulimia, o sea, son a la par. A veces empieza una y luego viene la otra, o son en conjunto ambas. Cuando tienen un atracón suelen llamar a las 12 de la noche diciendo que sí, que está en este momento en una crisis, que pasó algo con su pareja, con sus hijos, porque a veces ya son casadas. Entonces tratamos de darle pautas y a veces nos toca trabajar 24/7 por este tipo de pacientes. Tengo, bueno, deportistas, ninguno de los que trabaja conmigo que tenga estos trastornos de anorexia o bulimia. Más bien tengo jóvenes de 13, 15 años, la más chiquita es la de 11, de colegios de alto estándar aquí en Loja, ¿sí? Colegios caros de acá de Loja, donde veo muy frecuente, en específico uno que, bueno, pues no se puede decir, pero este colegio sí veo muchos trastornos, y es por la convivencia entre todos, cómo todos se manejan. Son muy chiquitas y ya utilizan maquillaje, sus papás trabajan, ninguno de ellos come con su papá en el almuerzo, su mamá también trabaja, muchas veces no tienen esto de que a veces llegamos y hola mami, ¿cómo estás? Y comemos con ellas. No, todos no tienen este privilegio, sobre todo estos chicos que les comento, siempre pasan solos. En la noche, cuando llegan sus papás, hola, hola, y siguen ellos en su computadora, sus papás pasan a su oficina en su computadora, y bueno, pues, o sea, nunca tienen
este núcleo familiar que antes lo teníamos. Los únicos días en los que ven a sus papás son los fines de semana para ir a comer en algún restaurante y todo, y ellos es como que se sienten mal y dejan de comer, entonces los papás nunca se preocupan. En realidad, dos de los pacientes que me llegaron, sus papás ni siquiera sabían que tenían ese trastorno. Luego ellos me comentaron que habían tomado ya quemadores de grasa, habían hecho un montón de cosas, entonces empecé a indagar un poco y en la tercera consulta recién supe que el paciente, pues la niña tenía este trastorno. Eh, Se ve su nerviosismo siempre, ¿sí? Son muy inseguras de su personalidad, muy inseguras de sí mismo y muchas veces lo tapiñan o lo tapan maquillándose mucho, poniéndose ropa demasiado visual, colores muy excesivos. Muchas veces son personas que ponen en redes sociales que están felices, que toman esto, que comen lo otro, etcétera, cuando en realidad no es así. Eh, ah, Hay personas también que son importantes, que tienen como que muchas cámaras en sí y tienen muchas personas que los ven y los siguen y ellos también pues tienen este trastorno porque tienen esa presión social de siempre estar bien, de siempre verse bien, entonces también suelen caer. No es fácil distinguir, yo creo que lo más importante son los exámenes bioquímicos y la exploración física, como les decía, la erosión dental, a veces se ve que las uñas se quiebran fácilmente, el cabello se desprende fácilmente, por más tratamientos que se hagan no funcionan, entonces ya se ve un déficit que muchas veces tiene que verse con esto. En el caso del sobrepeso y la obesidad, bueno, pues eso es bastante visible a simple ojo. Y vemos en cambio daños como acantosis nigricans, que es el cuello negro, sí, axilas negras, esto es una resistencia a la insulina y es por el sobrepeso en realidad. Entonces todo esto se va viendo, pero decir que bueno, veo a una persona y digo que es anoréxica o algo, cuando es anoréxica sí, se nota, porque es muy caquéxica, muy delgada, ¿sí? Sumamente delgada. Cuando estamos en reuniones comiendo, pues ella nunca come, ella solo pasa con agua o con un tomate súper grande. Entonces ya podemos ver, tiene mucho frío por el hecho de que no tiene calorías y tampoco tiene grasa corporal. Y en el caso de las personas con bulimia nerviosa, yo creo que es lo más difícil, porque a veces son personas normo peso que pasan súper felices, que todo es amor y paz y en realidad tienen un problema interno.